Bueno, yo recuerdo cuando te pasaban al frente y teníamos que pararnos con los talones juntos, las puntas de los pies un poco separados, y aprender a tomar un libro con una sola mano. A muchos son de mi época, todos de la misma época, a cierta distancia, sin saber si yo veía, no veía, si ocupaba lentes, y ajá, esa era la otra. El libro no debería taparte la cara, ¿no? Aquí. Hombre, eso es un ritual, ¿verdad? Bueno, que es parte de este tema que ellos tomaron, que es la lectura. Entonces, pues ya pusieron ahí sus raíces y todo. Muy bien, ¿cómo lo asociamos? Ese ritual o esa creencia tiene alguna connotación o una condición económica, tiene alguna connotación cultural, tiene alguna connotación social, política. Bueno, hay que poner, ya la pusieron ahí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vinculamos? ¿Cómo establecemos la relación? La conexión entre una cosa y otra, aquí. Eso es problematizar. Lo otro es plantear un problema desde el positivismo. Eso es lo otro. Acá al maestro le quedó muy claro, ¿verdad? La diferencia de lo sociocrítico y lo positivista. Si nosotros no hacemos estos ejercicios, le vamos a quitar lo sociocrítico a las metodologías y se van a quedar como método de proyectos ahí, X, desde un positivismo. Y entonces la indagación no voltea a ver lo social, lo cultural, lo político, es decir, no voltea a ver la realidad, pues no voltea a ver la vida. Y otra vez estamos simulando la significatividad de los contenidos. Otra vez. Por esto este ejercicio es importante. Entonces, de manera rápida, nomás saquen uno. Escríbanlo ahí, por favor. Escriban esa conexión, platiquen y hagan una conexión aquí para poder plantear una problemática, problematizar aquí. ¿Sí? Háganlo, por favor. Ahí lo que, como les quede, ya tendrán ustedes tiempo de mover esto. Pero hagan ese ejercicio de problematización. ¿Para qué? Para que no esté cargando la máquina. El teléfono. Digo, no, porque la manifestación de las
alguna forma los padres no pierden esa cultura de la tradición. Lo mismo maestros y con tareas. No problematizar, ya que la problematización tiene vamos a trabajar para cambiar ese hábito, Bueno, continuamos. Continuamos porque miren, yo sé que tienen ustedes un programa. Sé que tienen un programa de trabajo y que hasta las 11. Y entonces yo les pregunto, ¿qué es lo más importante? Cumplir con el tiempo de lo programado porque no vaya a ser que me pongan tacha. O darle importancia a los procesos reflexivos, y eso se lleva tiempo. Y no se puede trabajar con un cronómetro, porque hay diferentes formas, ritmos de pensar. Volvemos a lo mismo. Yo digo, no, dime más o menos terminar a las 11, pero a mí no me pongan tiempo, no me pongan eso, porque soy de preescolar. Y nosotros le damos mucho al diálogo, al mirarnos, al ver qué está haciendo, a la conexión. Y eso me lleva tiempo. Entonces no me limiten como no decía. Y menos por cuestiones de tiempo. Menos por eso. Bien, entonces vamos un poco a la reflexión. Necesito que ustedes, así nada más son ustedes, lean la problematización. Una cosa, sin explicarlo. Nada más aquí. ¿Quién quiere darnos una idea de qué construyeron como conexiones? Las tareas, ¿cómo las problematizaron? La pregunta es ¿para qué sirven las tareas? Ese es el problema. Pues ahí la forma en como está planteado no te lleva a un análisis. Hay que moverlo del lugar, la forma en como está planteada, porque no estableciste conexiones, no. Te estás haciendo una pregunta nada más, eso es una pregunta, pero eso no es un problema. Tienes que meterlo en una condición y en unas conexiones para que sea una problematización. Esa es una pregunta. Ajá. Nosotros escribimos: el cumplimiento de la planeación didáctica está limitado a una práctica administrativa o a un estatus escolar. Ahí está, hicieron las conexiones. Sí. Ajá. La planeación didáctica la problematizaron ahí. Pues ya tiene el programa analítico maestra para su zona. Gracias. Bueno, ¿alguien más que se haya ubicado más en la escuela? Excelente. Ejercicios de maduración muscular para adquirir el lenguaje escrito preescolar. Profesional, sí me parece que es profesional.
Ahí está. Me digan, ahí hay una problematización, ¿no? Tal vez tendrías que ponerle preferencia, primacía del ejercicio muscular, o sea, énfasis, le falta ahí algo, o sea, le pones la escuela le pone énfasis a eso, porque hay creencias, hay rituales, hay mitos, hay condiciones, hay todo, ya viste la relación. Pero si lo dejas sin una posición, queda como tema y no es una problematización. Pero si le ponen preferencia, primacía de los ejercicios musculares para la adquisición de la lectoescritura, ¿no? Sí están captando cómo se problematiza, ¿verdad? No es una pregunta, eso es positivismo. Es un enunciado que da cuenta de las conexiones que le dieron al árbol. También podría ser primaria algo como darle demasiada importancia a diseños que leen rápido, comprenden. Sí, pues es lo que le dije yo, como ya lee rápido ya comprende lo que lee. Bueno, Pero ni siquiera, muy bien. ni siquiera podríamos estar hablando de lectoescritura en el jardín de niños. Es acercamiento nada más. Y es el lenguaje. Y ese escrito. lenguaje. Es el lenguaje escrito, no pero sí se concibe como problemática, como lectoescritura. Y está dando cuenta del problema. Está dando cuenta del problema la maestra de ponerlo como lectoescritura. La propuesta de la escuela americana son lenguajes escritos y orales y tal. Sí, pero sí se ve como lectoescritura, puesto que está hablando de énfasis en el movimiento. Por eso es un problema, si no, no lo fuera. Acercamiento. Entonces aquí sería poner énfasis en las tareas como mejoramiento para procesos de enseñanza. No es un problema en las escuelas primarias y en las tareas. Buenos días. Nosotros como equipo estamos trabajando un programa analítico de una telesecundaria, de una telesecundaria. En nuestro programa, el profesor establece algunos puntos que a nosotros nos llamó la atención, donde dice que en su salón él tiene bajo rendimiento de la mayoría de sus alumnos. Entonces nosotros de ahí partimos, nuestro árbol, manejamos la condición social que habla el maestro, las condiciones económicas, sociales, culturales que se manejan. Y lo que nos llamó la atención es eso, que él está generalizando que en el grupo hay bajo aprendizaje. Y lo que llegamos a la conclusión es de que ahí tenemos nuestra problemática en educación, en cuanto a veces a los docentes, que tenemos la creencia que un examen determina el grado de inteligencia de los alumnos. Y eso pues es un mito o es una creencia que creo que como docentes todos nos tenemos que erradicar. ¿Por qué? Porque hay muchas habilidades, capacidades de los alumnos que podemos manejar. Entonces, por esa razón nosotros pusimos como problemática, y ahí es donde viene la pregunta, si estamos correctos o no. La falta de estrategia del docente limita el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Podría ser una problemática? Como son así, como supervisora, sí. Como directora. O como supervisora. Como supervisora. No como directora, como supervisora, sí. O lo que por la visión que nos su visión. Si eres directora, no. No podemos plantearlo así. Así no. ¿Cómo? Porque le estás echando la culpa al docente. Pues prácticamente no sé, ahí por eso es nuestra Y su culpa. proceso formativo no habrá tenido la culpa. Correcto. La problemática es importante que haga un ejercicio que se llama ¿dónde quedó la bolita? Porque luego le echan la culpa al profesor y yo le echo la culpa al proceso formativo, por ejemplo. Esto de que le den primacía a los exámenes.
los padres de familia, de las autoridades educativas luz, del modelo neoliberal, de la calidad que todo lo mide, hasta los pensamientos y además todos los cuentan en el tiempo, porque la eficiencia y la eficacia, por eso me corté el mismo, es que las cosas yo ni soy eficiente ni soy eficaz. Así es que no me baso por reglas del tiempo, sino por participaciones voluntarias. Entonces, maestra, hay que hacer el ejercicio donde quedó la bolita. No vaya a ser que luego nos estemos lavando las manos, porque muchos estuvieron en formación continua. Entonces, hay que hacer el ejercicio donde quedó la bolita. Y la bolita es la culpa, ¿no? Porque luego andamos aventando las culpas. No. Son contribuciones. Todos hemos contribuido a pensar así. Y eso es terrible. Porque hasta medíamos. Escuela semáforo rojo porque bajo rendimiento. Escuela amarillo. Y ahí está el supervisor. ¿Sí o no lo hicieron? Ah, entonces, ¿por qué piensa así el profesor? No se laven las manos. Problematicen y luego hagan el ejercicio de dónde quedó la bolita. Maestra, aquí el profesor en el diagnóstico toma en cuenta parámetros de la prueba CISAT. Entonces, de ahí dice que sus alumnos pues solamente literalmente. Entonces aquí viendo las conexiones, lo que falta es el fomento a la lectura y la escritura, para poder mejorar el aprendizaje. Porque si yo estoy usando un parámetro y en las raíces puse qué son los parámetros, cómo se escriben, cómo se redactan, para qué son, fines, metodologías, y luego las critico, pues está bien. Pero si yo aparte las reafirmo y digo, sí, esta es la verdad, pues ahí andamos mal, ¿no? Entonces, bueno, yo nomás me los quería llevar a un ejercicio para que conocieran qué es la vida escolar, la vida cotidiana. Y entonces, una vez que hagan ese ejercicio de reflexión, vamos a hacer otro ejercicio. Van a desaparecer el árbol y nada más se van a quedar con las hojas. Nada más con lo que pusieron aquí de la computadora. Bueno, hagan un ejercicio de imaginación y borren el árbol. Quédense nomás con lo que hayan puesto en las hojas. Escriban ahí, por eso les dije, pongan 3, 4, porque obviamente no nos alcanza el tiempo, vamos hasta la tarde para poder hacer algo muy, muy detallado. Pero es un ejercicio que llevárselo ustedes en un taller o al rato lo vuelven a ver, o no sé, hagan, ustedes propongan. Entonces, desapareciendo el árbol y quedándose con las hojas. ¿Quién me puede decir una hojita que haya puesto? Una nomás. ¿Quién me puede decir una hojita? A ver, maestra. Bueno, como la lectura como una creencia en cuanto a que se tiene que... los maestros de buenas a primeras empiezan con vamos a medir la velocidad de la lectura. Y luego, y las reglas, la aplicación de las reglas de la lectura oral, ¿no? ¿Qué fluidez, claridad, volumen, dicción, etcétera? ¿Qué va a provocar en los alumnos? Bueno, es que si el problema es que la lectura y la escritura están en un bajo nivel de dominio en ellos, vamos a provocar vergüenza, miedo, temor, ¿sí? Por lo tanto, pues no estaremos estableciendo ninguna conexión con la nueva escuela mexicana. Y si en la nueva escuela mexicana habíamos registrado aquí la política educativa de la nueva escuela mexicana, pues nos lleva a reconocer, ¿no? que la estrategia no está, la estrategia que se está aplicando no está respondiendo ni está conectando
ni esté vinculando los elementos que debemos considerar. Y sobre todo porque nos acordamos de un eje articulador que dice apropiación de la cultura a través de la lectura y la escritura. Y ese eje nos abrió los ojos y dijimos, ¿y cómo nos va a quedar entonces el planteamiento, ¿no? Y ya dijimos, bueno, uso de las creaciones poéticas locales, canciones, poemas, mitos, leyendas que se manejan en la población, en la comunidad, para elevar el interés de los alumnos por la lectura. Y de esta manera, ya, ahí sí dijimos, ay, pues, si conectamos así, los alumnos ya no van a tener vergüenza, no van a tener nervios, temor, angustias, cuando el maestro le dice, ¿quién desea leer? Y que todos se hagan chiquitos. No, al contrario, si van a leer una canción que tienen en amusgo, vamos, y que lo lean en amusgo, y ahora tradúcela al español. Qué hermosa forma estaremos despertando el interés en él. Y si no puede este alumno, entre todos vamos a traducir este poema, esta canción, y allí no habría miedo ni temor. Hay colectividad, y el temor, la angustia, ya no se manifestaría en nuestros estudiantes. Ahí la maestra, excelentísima, una reflexión profunda. Ahí la maestra propuso contenido, hizo codiseño, porque luego encontró, vio las conexiones, vio las problemáticas y propuso contenido del territorio, territorializado. Ese es el codiseño. Y ese árbol sirve para eso. Por eso yo les pedí, eliminen el árbol y vean las hojas. Y encontrando una manifestación de la hoja junto con su conexión o dentro del problema, dentro de la problematización, propongo contenido territorializado. Eso es territorializar la educación. ¿Ya se dieron cuenta? Desaparezco todo y me quedo con las hojas. Y veo esa hoja, cómo se expresa en esa problemática que planteé. Y poco contenido, propongo. El contenido territorializado propone, como lo hizo la maestra. Hizo codiseño. Empezó de abajo hacia arriba, territorializando. ¿Ven cómo es fácil el ejercicio? Lo único que hay que hacer es darnos cuenta que la idea es recuperar la educación pública, o lo público en la educación, y lo público viene desde las diversas expresiones, y por eso vamos a dar voz a todos y todas. Entonces, este ejercicio sirve mucho para el profesor, por eso les digo, ubíquense como profesor. Por eso tomen un programa analítico de un profesor como lo hicieron allá, como profesores. Pero ahora como directores, pues tienen que hacer uno de escuela, ¿no? Lo que pueden hacer, y es un ejercicio que se puede llevar cuando lleguen a ese, no sé qué día, vayan a hacer eso, si es el último día, o ya estén empezando ahorita, no sé qué estén haciendo. Yo desaparezco esto, los mitos, las leyendas, las costumbres, porque eso ya están en los de los profesores. Y aquí es donde yo pongo los programas analíticos de los profesores en las ramas. Pongo los programas analíticos de los profesores por fase o por cada uno de los profesores. Pero aquí en las ramas pongo los programas analíticos y hago el mismo ejercicio. O sea, aquí primer grado A, y le pongo las problemáticas que puso el profesor en el tronco, perdón, en la rama. Y en las hojitas
le voy a poner lo que dice el profesor en las hojitas. Y así cada uno de los programas analíticos. Y luego puedo entonces en colectivo, en una discusión colectiva, podemos hacer este ejercicio de problematización. Y sacamos el programa analítico escolar. Por eso este árbol es maravilloso, lo uso en investigación, en análisis teórico, análisis metodológico, en planeación, porque es movible, como está vivo, le puedo quitar y poner, porque está vivo. Y además, si yo quiero profundizar más, pues hombre, a las raíces le pongo los, no recuerdo cómo se llaman los pelitos de las raíces, más le pongo, más profundo, más agarrado al territorio, ¿verdad? Y en las hojas, pues también pongo más, y entonces más complejo la cosa. Pero hay que empezar por esta forma muy concreta de no quedarnos en la causa o efecto y conocer que la territorialización de la educación requiere necesariamente de codiseño, es decir, aportar desde el profesor contenido del territorio, y para poder hacerlo hay que hacer un estudio de la vida cotidiana escolar. Si no, estoy inventando, estoy reproduciendo. Entonces me tiene que quedar claro que llega el programa analítico, que es solo eso, un programa analítico, que efectivamente, si tengo una idea de la comunidad, si tengo una idea por la experiencia que tengo en esa escuela de 10 años, tengo una idea de las culturas familiares, puedo contextualizar, porque miren, en un video yo vi ahí muy compleja la cosa, ¿no? De que decidir qué contenido se queda tal cual está, decidir qué contenido del programa analítico se contextualiza, y luego aportar contenido, y de esos ahí están los 3 planos para los tremendados 3 niveles, ¿no? Y yo dije, ¿algún día un contenido se queda como está, es puro? No. A la escuela se contextualiza siempre. Entonces, ¿cómo voy a ver cuál contenido se queda como está y es puro? Ahí, que se queda como está. No, pues no. Entonces, para mí, el programa analítico necesariamente se contextualiza. Lo que se haya seleccionado del programa analítico necesariamente se contextualiza. No puede estar puro, no puede. Ese es un mito. Perdón, el programa sintético. Ese es un mito. De verdad, queda puro tal cual. Pues ¿cómo? Si luego voy a un proceso humano, se va a contextualizar. Entonces dirá que se queda como está. ¿Qué contenido del programa sintético se queda como está? Es un mito, está basado en un mito. Yo creo que esta persona pues tiene 1000 años fuera de grupo. Entonces no es así. El programa sintético se contextualiza, lo que se haya seleccionado necesariamente se contextualiza, porque va a cobrar vida. Eso de que se queda como está se llama currículo muerto, así se le llama. Pero el programa sintético, aquello que se haya seleccionado, se contextualiza para que cobre vida. Pero se va a acompañar con contenido territorializado para hacer valer el codiseño y la autonomía profesional y curricular de la escuela. Yo entiendo que los mitos, las manifestaciones, para mí más bien dicho, ¿no? Los mitos, las manifestaciones de rituales escolares son como plaga para el árbol que representa la escuela, ¿no? Y la flor para mí sería la flor que da el arbolito, sería el plan sintético, y el fruto en el que se convierte el fruto sería el plan analítico. Exacto. Ahora, lo que nutre a las raíces de ese árbol es el contexto, ¿no? Son los nutrientes que toma la escuela, que es el árbol, y el fruto, el que se va a convertir en fruto,
pues es el plan analítico. Exactamente. Entonces, por eso es que les digo que esta es una representación viva, porque puede moverse. Ahora, si es una ceiba y la ceiba tiene piquitos en el tronco, pues ahí le podemos poner otra representación de esos piquitos, que también nos pueden ayudar. A lo mejor los piquitos serían los contenidos y no las hojas. No sé, ustedes pueden mover esta reflexión toda vez que conozcan la audiencia. Y aunque ustedes no lo crean, esto lo llevé a jardín de niños, con los niños. Es impresionante. Platicábamos, maestra, aquí con los maestros de primaria, que lo interesante también sería que no solamente hubiéramos como entes aislados a preescolar, primaria y secundaria, sino que nos reuniéramos o que se reuniera la comunidad, el contexto completo que es preescolar, primaria y secundaria, para que se hiciera un solo, sería maravilloso, ¿no? Problematizar y resolver juntos toda la comunidad educativa en el contexto preescolar, primaria. Es correcto, sí. Sí, porque estamos hablando que el programa analítico construye colectividad o no es programa analítico. Se discute desde el plano de lo pedagógico o no es programa analítico. Se le da contexto a las metodologías sociocríticas o no son sociocríticas. Y así. Entonces, para cerrar, nada más rapidito, porque no me gusta que las ideas queden así como... Tenemos, por ejemplo, el programa analítico, que ya dijimos que es el programa sintético contextualizado y a través del árbol reflexivo de la vida cotidiana escolar, y ese análisis hicimos el codiseño, es decir, aportamos contenido territorializado. Ok, ahí tenemos ya el programa analítico, pero vamos a entrar. Ahí no queda. ¿Qué pasa? Bueno, así nomás para poderlo trabajar de manera rápida. Tenemos las metodologías, tenemos los libros de texto gratuito y tenemos la planeación didáctica. Si yo soy positivista, tomo, por ejemplo, del programa analítico, me voy a buscar contenido en los libros de texto para entrar como punto de partida. ¿Y por qué? Porque los libros, y no es culpa del profesor, sí, o sea, aquí se trata de hablar a lo que nos acostumbramos, costumbres, racionalidad instrumental. En los libros, acuérdense que venía programado, era un plan de estudio, programa de estudio. Programa refiere a tiempo, plan no. Hay que diferenciar. Cuando hablamos de programa es que se programó, hay tiempo, está programado mes por mes o de tal hora a tal hora, hay una programación. Entonces buscaban siempre la programación a través de los libros de texto. Por eso, híjole, ya vamos atrasados, ya deberíamos haber resuelto hasta la página 100 del libro de español, pero vamos en la 15. Niños, en Semana Santa, 10 hojas diarias del libro de español, porque se tenía que ¿verdad? Entonces, porque tenía que ir siguiendo el libro de texto, están las actividades. Y el activismo pedagógico de la mal entendida escuela activa. En el mucho hacer aprende. Están las competencias. Dominio, haciendo, dominio. Y ahí están 1000 planas, 1000 cuentas, 1000 esto, miren. Y dejando 1000 tareas. Espero que ya nunca más haya tareas
que no sean de investigación. Bueno, pero el positivista va a hacer eso, va a ir al libro. Va a ir al libro. Y desde ahí, ay, este contenido de que trabaja aquí en esta lectura o en este proyecto, le queda acá. Ah, bueno, pues agarro la metodología y bueno, hace la planeación didáctica. El que está parado un poco más hacia lo cualitativo o paradigma comprensivo, lo que va a hacer es del programa analítico a las metodologías. Pero bueno, finalmente, si termina planteando como pregunta de investigación o causa-efecto la pregunta para orientar la metodología, finalmente le ganó su parte positivista. Porque podríamos decir, ahí hay un avance, no, pues es que depende. ¿Verdad? Depende, le ganó la parte positivista, como comentaban muchos, pues la forma de preguntar define tu forma, tu episteme. La forma en la que tú preguntas define tu posición epistemológica. Muy claro. Y luego se verán los libros de texto y luego va a ser planeación didáctica. Y se vale, porque también es una forma, desde el saber, desde lo que sabe. Es una expresión que ustedes pues tienen que valorar. Habrá otros un poco más de la transformación que saben que en los libros de texto no hay programa, no están definidos temporalmente, no son neoliberales, no hay contenido neoliberal, es decir, no se reproduce una forma única de ser, no se reproduce qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo ético, lo antiético. Los valores tienen mucho más que ver con capacidades valorativas que con la reproducción cantada de ciertos valores europeos, como la tolerancia, qué cosa tan terrible. Entonces, aquellos que sí transitaron un poco más al paradigma crítico, por lo menos han leído por ahí, van a darse cuenta que los libros de texto son entradas, no son puntos de partida. Son formas de entrarle al abordaje. Y entonces, desde los libros de texto van a ir a hacer un planteamiento metodológico. A lo mejor tal cual viene propuesto en los campos, a lo mejor no, porque el profesor viene con diseño. Y de ahí a lo mejor se va a hacer una planeación didáctica que no va a traducir como receta el método a una planeación didáctica, sino que le va a meter también o le va a dejar puertas abiertas para meter a lo mejor desde otro libro o desde varios libros, y el profesor va a diversificar su didáctica. ¿A qué inicio, desarrollo y cierre? Así, como secuencia que representa lo metodológico. No, va a haber profesores que no van a hacer eso, sobre todo aquellos que tienen un posicionamiento crítico y que saben que el codiseño tiene que ver con estar presente en el acto educativo, viviéndolo con los educandos. Entonces, aquí vamos a tener 3 expresiones. Por eso en los CT de agosto pretendemos aportar información, ¿verdad?, valiosa para que ustedes pues comprendan esto de la diversidad pedagógica y que los libros de texto no son un punto de partida de la racionalidad instrumental, sino puertas de entrada al abordaje didáctico. Pero que esas puertas tienen un marco pedagógico. Y esa es una idea que en el mes de agosto tenemos que encontrar. Bueno, pues por mi parte es todo, disculpen por el tiempo, pero yo espero que esto les haya servido muchísimo, y si no es así, pues tómenlo como una experiencia, un ejercicio reflexivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Isabel. Les damos un fuerte aplauso porque creo que disipó algunas dudas que teníamos, y eso es importante tener presente. Es importante tener presente que dentro del positivismo, dentro de la educación, y ahora transitar precisamente a un pensamiento crítico a través del proceso reflexivo, nos tiene que llevar a un proceso de desaprender. Y es a lo que se refiere la doctora Isabel.
Y también, doctora, a nombre de la Secretaría de Educación Guerrero, queremos agradecer a nombre de nuestro señor subsecretario, Ricardo Castillo, porque bueno, no tuvimos la oportunidad de tener también en ese día al maestro Sadi, y le pedimos el favor para que ella pudiese disertar y compartir esta experiencia en el programa NALI. Muchas gracias, doctora Gracias, Isabel. compañero, gracias. Pues, compañeros, compañeras, yo creo que después de escuchar por 2 días a la maestra Isabel, pues seguramente llevamos un marco conceptual más amplio, más agudo, que seguramente a la hora de llevarlo a la práctica vamos a ser más efectivos. Maestro Adalí, entiendo que sí, no, pero los compañeros. Pues vamos a esperar unos minutitos. Desafortunadamente la doctora Isabel ya no nos va a poder seguir acompañando, tiene compromisos ya contraídos con anterioridad, pero la verdad es de que sus 2 disertaciones fueron muy buenas. Yo tuve que salir ahorita un momento, pero todo el tiempo que estuve presente en esta de hoy fue muy interesante, doctora. Muchas gracias. Qué bueno, profe. Y vamos a entregar a la doctora, aquí de parte de la Secretaría de Educación, de parte de la Secretaría de Educación Básica, dice, vamos a entregar un reconocimiento que dice así. La Secretaría de Educación Guerrero otorga el presente reconocimiento a la doctora Isabel Camacho Nozagaray por su destacada participación en el tercer taller del proceso informativo Plan de Estudio para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022, impartiendo la conferencia Currículum Crítico y la Nueva Escuela Mexicana, celebrada el día 19 de julio de 2023 en la ciudad y puerto de Acapulco. Y claro, yo creo que se merece un doble aplauso por la presentación del día de hoy. Aquí me quedo. Y bueno, como prueba de que aprendimos algo de lo que nos dijo ahorita que regresé ya no me vine a sentar acá, me quedé allá y pude observar que varios están saliendo, así que compañeros, ya aguas, porque ya vamos a estar ahí en la entrada de porteros. Gracias, profe. Doctora, Muy amable. de verdad, muchas gracias a usted. Bueno, continuamos con las actividades, maestros. Las que están programadas, nos vamos a incorporar a los grupos, únicamente preescolar. Me da la indicación que preescolar se queda a trabajar en ese espacio, por favor.